Ya, veamos entonces, vamos a... Ahí. Ya, aquí el repaso número 3, retroalimentación, y déjame compartir, agrandarlo. Ahí está. Objetivo de la clase, reforzar aspectos más importantes sobre el sistema inmune y las vacunas y su historia, medidas de prevención y el coronavirus y sus efectos. Ahora, para no dejar cortado lo de las vacunas, tomé también la primera parte de la vacuna, que era la vacuna y el sistema inmune. ¿Ya? Así que, para no dejar cortado el tema, también lo incluí finalmente, ¿no es cierto?, en el temario de la prueba. Ya. Veamos entonces. Comenzamos entonces con el ítem de verdadero o falso, justificando las que se consideran falsas. Recuerden que este ítem, ¿no es cierto?, está construido... Fabián, silencia tu audio, parece que eres tú, que hay un poquito de ruido. Ya. Bueno, este ítem, ¿no es cierto?, se construye con puras frases afirmativas, ya no debe haber una negación. Y ustedes tienen que poner lo que es correcto, ¿no es cierto?, en el caso de que sea falsa. Vamos entonces, dice, el coronavirus y la influenza se asemejan en el siglo en que ocurrieron ambas pandemias. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen? ¿Cuándo ocurrió la gran pandemia de la influenza? La primera pandemia de la influenza, ¿cuándo ocurrió? ¿Son del mismo siglo? Ya. Sigo entonces con la otra. Por lo menos díganme de qué la pandemia del coronavirus, ¿de qué siglo es? Fabián. Parece que fue en 1920 o 19 por ahí. ¿Cuál? Un poquito más. 1918, creo, Ya. de la influenza. La influenza, ¿no es cierto? Esa grande. Y Sí, entonces, ¿esto es verdadero o falso? es falsa. Es falso, ¿no es cierto? Porque Sí, por la fecha, ¿no es cierto?, son de siglos distintos, ¿ya? claro. Si estamos pensando en esa gran, ¿no es cierto?, en esa gran pandemia de la influenza, ya. Después dice, una vacuna se caracteriza por ser un preparado hecho en base a anticuerpos, ¿verdadero o falso? Es verdadero. A ver. Una vacuna se caracteriza por ser un preparado hecho en base a anticuerpos. Anticuerpos. ¿De qué están hechas las vacunas? No, pues de antígeno. De antígeno. Esa Nosotros somos los que es falsa, formamos los anticuerpos, entonces es falso. es falsa. ¿Ya? Después dice, las bacterias y los virus son ejemplos de antígenos. Sí, verdadero. ¿Ya? ¿Y quién era el antígeno? A ver Ah, no, si... no, espera. El A ver, antígeno era la parte del virus que se le pone en las vacunas para... eh, es, era así, ¿cierto? Era como una parte del virus o sea, que se les pone en las vacunas para, yo qué sé, para inyectársela. ya, la verdad es que el concepto de antígeno es harto más amplio. Y el Ah, antígeno tiene que ver con un elemento que el organismo reconoce como extraño. Ese es el antígeno, ya. ¿ya? Y eso puede significar que sea un microorganismo completo, ¿ya? O puede ser que sea sus toxinas, sustancias que en el fondo a nosotros nos causan daño. Hay bacterias que producen, hongos que producen toxinas, ¿ya? O bien puede ser una parte del que nosotros lo reconozcamos como extraño. En Ya, cualquiera de los tres casos, yo hablo de antígeno, ¿ya? ok. Ahora, en el caso de las vacunas se
construyen ya sea con los agentes patógenos completos, vivos, pero atenuados, o también muertos, ¿no es cierto? O con sus toxinas. Acuérdate que hay distintos tipos de vacunas. Pero siempre con algún elemento que fundamentalmente que tiene que ver, digamos, con el agente patógeno y que el organismo lo va a reconocer como un agente extraño, un agente externo. Y lo va a combatir, por eso que va a producir anticuerpos. ¿Ya? Entonces, es más amplio, ¿no es cierto?, el concepto de antígeno. Pero es correcto, es verdadero, las bacterias y los virus son ejemplos de antígeno. ¿Ya? Sigamos, después dice, las ETA pueden ser contraídas con más frecuencia al consumir alimentos preparados. Ya, lo primero para poder responder esta tenemos que saber qué son las ETA. ¿Qué es lo que eran las ETA? ¿Qué eran las ETA? Era una enfermedad, pero ¿a qué se referían? ¿Qué pasaba con estas enfermedades? No sé, en estos días ha habido una noticia que tenía que ver con esto. A ver, estas enfermedades de transmisión alimenticia. Y no hace mucho hubo un problema en Maipú, en una sanguchería o algo así, donde se enfermaron personas por esto de transmisión alimenticia, ¿ya? Y personas que estaban hospitalizadas. No sé si escucharon la noticia. Entonces, al establecimiento lo clausuraron, ¿ya? Entonces, estas enfermedades se contraen, ¿no es cierto?, debido por transmisión alimenticia, ¿no es cierto?, ya sea que hayan agentes patógenos, que estén las toxinas, o que haya otro tipo de sustancias, ¿no es cierto?, que no deben estar en los alimentos. Eso nos produce la ETA. Bueno, ahora, ¿esto es verdadero o falso? ¿Las ETA pueden ser contraídas con más frecuencia al consumir alimentos preparados? Preparado nos referimos a nuestro en la casa. A eso se refiere con el de preparado. ¿Verdadero o falso? Ya. Sigo adelante. Vamos a estar muy entretenidos. Dice, el virus causante del MERS se piensa que es transmitido al hombre a través del murciélago. ¿Verdadero o falso? Benjamín, o qué más estaba la Catalina, Antonia Cisterna. Antonia, ¿qué pusiste ahí en esa? ¿Verdadero o falso? Bueno, sigamos. Dice, los coronavirus existentes son los conocidos a la fecha y que son causantes del SARS, MERS y COVID-19. ¿Verdadero o falso? Sigo con las 7. Vamos a terminar tempranito. Porque la verdad es que no es la idea que yo les dé la respuesta a las preguntas. Ya. 7 dice, las vacunas son importantes ya que se encargan de crear inmunidad en los individuos. ¿Verdadero o falso? Fabián, falso dices tú que es. Es que se me había ido el internet. Ah, Se me había ido el internet. Se me había quedado ya, pegado. a ver, ¿Cuál era la de pregunta? acá, alguna de Ah, estas. a Por ver. ejemplo, la 4. Las ETA pueden ser contraídas con más frecuencia al consumir alimentos preparados. La ¿Verdadero o ETA. falso? Esa Mira, enfermedad que se transmiten a través de los alimentos, porque están contaminados con agentes patógenos, sus toxinas así u eso. otras sustancias. Verdadero.
Porque, o sea, si algún alimento está contagiado de algún tipo de virus o bacteria, es más Contaminado, propenso. ¿Cómo? contaminado. Contaminado, eso. Es como Porque más las personas son las propenso. que se contagian. Los Sí, alimentos se contaminan. eso mismo. Bueno, como los alimentos, algunos alimentos pueden estar contaminados y las personas que los consumen son más propensas a transmitir esa bacteria o virus a otras personas a través de flujos sexuales No, ahí o, debemos tener cuidado, o sea, no o sea, siempre cuidado, cuidado. depende. Las ETA, o sea, algunas sí pueden, otras no. Otras no precisamente se pueden transmitir entre las personas, ¿ya? Yo comentaba recién, no sé si alcanzaste a escuchar, que estos días una noticia que en Maipú me parece fue un lugar donde vendían lomitos, no sé qué, y se intoxicaron muchas personas, se enfermaron muchas, más de 70, 90 personas, y muchas hospitalizadas, ¿ya? Entonces, se plantea que el bicho que ahí contaminó el alimento, obviamente ha sido sándwich, era salmonela. La salmonela que es una bacteria, ¿ya? Bueno, después, la otra, el virus causante del MERS se piensa que es transmitido al hombre a través de murciélago, ¿verdadero o falso? Fabián. Otra vez se nos fue Fabián. Ya, vamos a seguir entonces. A ver, y la última ninguna me la puede responder. En Chile existen programas de vacunación para inmunizar a la población contra enfermedades infecciosas. Sí, profe. Sí que, a ver, perdón. ¿Verdadero? Así, sí, 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 verdadero, Verdadero. verdadero. Ya. Y las 7, las vacunas son importantes ya que se encargan de crear inmunidad en los individuos. ¿A qué se refería la inmunidad? A ver, ¿a qué se refiere la inmunidad? Diego, ¿sabes tú a lo que se refiere la inmunidad? Por lo menos ser inmune de una enfermedad que, por ejemplo, en la influenza, cuando nos vacunan, Ya, por pero ejemplo, de la ¿qué influenza, implica? ¿Qué implica estar inmunizarse o estar estar, inmunizado, estar protegido. protegido? Entonces dice, las vacunas son importantes ya que se encargan de crear inmunidad en los individuos, ¿verdadero o falso? En el fondo es como que se encargan de crear o hacer que se cree, ¿no es cierto?, protección a los individuos, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso sería la 7? A ver, ¿cuál sería? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? De hecho, nosotros nos vacunamos precisamente para alcanzar inmunidad, o sea, para poder desarrollar anticuerpos y esos anticuerpos nos van a proteger. Y eso sería la inmunidad. Ya. Y esta es la número 6. Los coronavirus existentes son los conocidos a la fecha y que son causantes del SARS, MERS y COVID-19. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Sí, sí, Bueno, verdadero, profe. hablemos de los que más se conocen, ¿ya? Y el virus causante del MERS, se piensa que es transmitido al hombre a través del murciélago. Falso. Y, Se supone el que está transmitido a través de un murciélago es el COVID, ¿o no? o sea, se No. plantea. Lo que pasa es que nosotros vimos que estaba el SARS, MERS y el COVID-19. COVID es de ahora. El MERS es un poco anterior y un poquito antes está el SARS. Pero en el caso del MERS, no es transmitido por murciélago. Se plantea que era transmitido por quién. Por lo tanto, es falsa. No era, esto también se plantea que podría haber sido por murciélago y algún otro mamífero pequeño. Pero esta se planteaba que era transmitida por quién. Por dromedarios.
¿Esos son los dromedarios? ¿Qué son? Camellitos. Tienen, los dromedarios esos tienen una joroba. Unos que tienen una joroba, otros que tienen dos. Bueno, pero por los dromedarios. Eso sería, ya. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Ya, bueno, vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿por qué es necesario crear inmunidad en la población? Para que no se sigan, para que no sigan aumentando los contagios. Podría ser uno. Ya, ¿y eso qué importancia tiene que no aumenten los contagios? Para que no haya más muertes. Bueno, hayan. Para que no Y recordemos que, bueno, no todas, gracias a Dios, no todas las enfermedades infecciosas son tan extremas de causar la muerte, ¿ya? ¿Ya? Pero igual, ¿no es cierto? El hecho de impedir que nos contagiemos de enfermedades que debilitan el organismo, que nos hacen estar expuestos a otras enfermedades además, pero por otro lado también implica problemas de tipo económico, problemas sociales. Entonces, si nosotros podemos evitar todo eso, ¿no es cierto? Hay que evitarlo. ¿Y cómo, no es cierto, se crea? Bueno, creamos inmunidad a través, por ejemplo, de la vacunación. ¿Ya? Bueno, y aquí está, dice, en el caso de la ETA, mencione 3 medidas preventivas para no contraer una de estas enfermedades. ¿Cuáles serían medidas preventivas para no contraer enfermedades a través de los alimentos? ¿Cuáles podrían ser 3 medidas bien eficientes? Y aquí no es que hay uno que haya que estudiar mucho, es pensar un poquito porque hay una serie de cosas que podemos decir de la enfermedad que no requieren grandes conocimientos, es pensar un poquitito. A ver, es como lavarse las manos, ponerse tapabocas, yo qué sé. Pero en relación a las ETA, en general, Mm, a las ver, que se transmiten a través de los alimentos, ¿cuáles serían 3 medidas preventivas importantes? lavar bien los alimentos con desinfectante, Ya, clorina. lavar bien los alimentos, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos, bueno, aquellos alimentos que, no sé, pues, si compramos verduras, compramos fruta, etcétera, lavar bien los alimentos u otro. Ya, eso sería una medida. ¿Qué más? ¿Qué otra medida? A ver, no sé, qué va a ser. Para evitar contraer estas enfermedades, las ETA. ¿Qué otra medida? ¿Se acuerdan del cólera? El cólera fue hace bastantes años atrás, pero tuvimos cólera y no pocos casos. ¿Ya? ¿Qué cuidado había que tener, por ejemplo, con los alimentos? Aparte de lavarlos bien. Bueno, ver de dónde, por ejemplo, de dónde provenían. ¿Ya? Bueno, ¿qué otras medidas preventivas, chiquillos, hay para A no ver, contraer esta enfermedad? es ¿Cómo? como de ver de dónde proviene el alimento, cómo lo exportan. Y yo que sé, ¿Cómo? los cuidados que obtiene o sea, que tiene el alimento al venir de algún lugar a otro, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿qué cuidados debería tener? Mm, no sé, pues, así como que no. A ver, que venga limpio, yo qué sé. Ya, que vengan limpios. ¿Qué más? Si yo voy a Ah, comprar pescado, por ejemplo, voy a comprar pescado, ujú. ¿en qué me debo fijar? En que tenga buen olor. Ya, que no tenga olor en realidad.
¿Qué más? Claro. Bueno, los alimentos de por sí tienen ciertas características visuales, ¿no es cierto? No solamente visuales, también al tacto, ¿no es cierto? Y también el olor, porque no lo vamos a probar, pero sí podemos ver, ¿no es cierto? La coloración, y en el caso, por ejemplo, el pescado dicen ya, que tenga las agallas rojas, que los ojos, ¿no es cierto?, estén brillositos, que no tenga olores, obviamente. Ya. ¿Qué otro cuidado hay que tener? ¿Qué otro cuidado? Si yo compro pescado, ¿dónde uno suele comprar pescado, por ejemplo? En la feria Nica. En Ahora, ya, pero si la gente por años ha comprado, por décadas ha comprado en las ferias, pues, pero ¿cuál es el cuidado que hay que tener ahí? es que venga, es que el vendedor lo limpie bien, porque ahí tiene Ya, como toda una información aparte que de el limpiarlo aspecto bien, que se vea bien. ya, y aparte del aspecto, ¿qué otra cosa? ¿Cómo lo tienen almacenado? Claro. Ya, ¿con qué deben contar en la feria, por ejemplo? ¿Qué es lo que le Que esté ponen bien a, congeladito, no que sé. tenga hielito, ¿no es cierto? Porque cuando ya empieza a hacer calor, sobre todo, es bastante complicado. Entonces, en esas cosas hay que fijarse, por ejemplo, si yo voy a comprar pescado, ya está lleno de mosca, si limpian, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, eso sería en relación al pescado. Qué otra medida? Si yo voy al supermercado, voy a comprar carne, ¿qué debo tener en cuenta también? ¿En qué me debo fijar, por ejemplo? ¿En qué me debo fijar? El olor. El olor, ya. Pero si compro un paquete de fideos, no me puedo fijar en el olor, por ejemplo. Ya, pero ¿en qué cosas me tengo que fijar? Si compro yogur, ¿en qué me debo fijar? La fecha de vencimiento. Fecha de La vencimiento fecha de también. vencimiento, que no esté apoyado. Exacto, que no esté roto el envase, ¿no es cierto? Todas esas cositas. ¿Ya? ¿Dónde se ha almacenado? Que no esté sucio, porque pasan por bodegas. Y en las bodegas de repente tampoco puede que no estén las condiciones higiénicas. Ya. Compré carne, compré mantequilla, compré leche, compré yogur, compré fruta. Terminé el supermercado y me voy a ir a otro lado. Después me voy a ir a otro lado, después me voy a ir a otro lado. Ya, ¿qué precauciones debo tener con los alimentos? ¿Qué es lo que hice yo si no me voy directo para mi casa? ¿Qué estoy haciendo con los alimentos ahí? ¿Qué estoy cortando? Estoy cortando la cadena de frío. Y nosotros tenemos que tratar de restituirla lo antes posible. ¿A qué se refiere la cadena de frío? No, y aparte, igual los alimentos pueden exponerse a algún tipo de, no sé, pues si hay bichitos donde uno anda, o que se hagan tira, que se caigan, etcétera. Sí, pero como en el ejemplo que yo colocaba, ¿a qué se refiere esto de la cadena de frío? ¿A qué se Se refiere refiere? que es congelar, profe. Congelar. Congelar. Ya. Ahora, si yo compro, obviamente, si yo voy al supermercado y en mi casa, igual estoy rompiendo la cadena de frío, pero si yo terminé de comprar, me voy directamente a la casa, casi no hay problema. Pero si yo me voy a otros lugares, O ahí sea, los yo, alimentos se pueden calentar y exactamente, y de todas maneras no están 100%, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Igual tienen algunos agentes patógenos, y en la medida que yo corto la cadena de frío, estoy dando un ambiente más propicio para que se desarrollen agentes patógenos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, con los alimentos que son frescos y requieren refrigeración, por ejemplo. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso.
Y les recuerdo, nosotros vimos unos gráficos el otro día donde mostraba aquellos alimentos, ¿no es cierto?, ¿cuáles eran los que más podían provocar, ¿no es cierto?, enfermedades en las personas. ¿Cuáles eran los alimentos en ese gráfico? ¿Se acuerdan? ¿Recuerda alguno? ¿Ninguno? Por ejemplo, uno muy conocido, la mayonesa. La mayonesa sirve de cultivo para los agentes patógenos. Entonces, yo debo mantenerla refrigerada. Así que, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Pescado, leches, las carnes en general, ¿no es cierto? Son alimentos que yo debo ser muy cuidadoso en no cortarle la cadena de frío. ¿Ya? Bueno, veamos, dice, mencione 2 características de la estructura del SARS-CoV-2. Si yo hablo del SARS-CoV-2, ¿de quién estoy hablando? Primero, antes de dar 2 características, ¿de quién hablo cuando hablo del SARS-CoV-2? Del coronavirus. Del coronavirus, ¿no es cierto? Ya. 2 características de la estructura del coronavirus. ¿Son virus ver. esféricos? Ya, es esférico, correcto. ¿Quién me habló ahí? Perdón, ¿quién habló? ¿Cómo? Yo, Valentina. La Valentina. Tú eres nueva, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ya no tan nueva. Ajá. Ya, listo. No, ya no. Ya no, ya. Entonces, 2 características de la estructura, ya, son virus esféricos. ¿Qué más? Tiene ARN. Ya, es un virus ARN. Ya, correcto. ¿Qué otra cosa? ¿Codifica 4 proteínas? Ya, también. Ese ARN codifica. Ya, pero eso ya no tiene que ver con la estructura. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué más me pueden decir cómo era? ¿Se acuerdan del monito? Ya, igual lo hemos mostrado harto. Y lo vamos a seguir viendo también, bichito. ¿Qué ¿Qué otra cosa? estaba envuelta de como una capa, ¿o no? Sí, tiene unas envolturas lipídicas, ¿ya? También, ya. Bueno, ahí eran varias características. Sigamos. Después dice, ¿qué relación existe entre el SARS-CoV-2 y la ACE2? ¿Es la Bueno, proteína ya. que actúa o no? ¿Perdón? ¿Es ¿Cómo? la proteína? ¿Es la proteína? Ya, es una proteína. ¿Y dónde estaba esta proteína? ¿Dónde se encontraba esa proteína? ¿Dónde encontramos esa proteína? Porque ahí había algo importante. Voy a cambiar ahí que me quedó muy fea la palabra. No me... A ver. ¿Qué importancia tenía esa proteína? ¿Alguien se acuerda? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Vamos a ver esto acá. Ya. Esta era la proteína que hacía el receptor del SARS-CoV-2. ¿Ya? Y esa proteína, ¿no es cierto?, era fundamental para que el coronavirus pudiese unirse a las células que van a parasitar y luego pudiese ingresar. Entonces, si yo hago un monito, voy a hacer un monito bien sencillo, que no me acuerdo si lo hice. Supongamos que esta es una célula. De esas células que parasitan el SARS-CoV-2. En la superficie de mi célula, está mi célula, aquí tiene el núcleo, tiene el ADN, etcétera, etcétera. En la superficie de la célula se presenta esta proteína que es la ACE2. Esta proteína tiene funciones en la célula. Tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Pero resulta
que esta proteína se puede unir perfectamente con el SARS-CoV-2. Este va a ser el SARS-CoV-2, este como especie de rectángulo que yo dibujé, se puede unir a ella. Específicamente se puede unir. Y luego puede este SARS-CoV-2 ingresar. Entonces, el problema es que, ¿no es cierto?, existen muchas células en nuestro organismo que tienen esas proteínas. Por lo tanto, este SARS-CoV-2 puede ingresar a muchas células y causar, ¿no es cierto?, daño. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene? ¿Cuál sería la relación? Ahí me pueden explicar. Ya, después dice, ¿qué importancia tiene el ARN que presenta el SARS-CoV-2? Este ARN hace las veces de qué es lo que es finalmente para el virus. ¿No? Digamos. Después dice, compare las medidas preventivas a aplicar frente a la gonorrea, la ETA y el antivirus. Si las comparamos, a ver, ¿qué podemos decir? Nada, tampoco. Ya, las 7 entonces. ¿Cuáles son las dos principales funciones del sistema inmune? Tampoco. Sigamos. ¿Cuál es la importancia de las vacunas? Esa sí que me la pueden decir, pues sin pensarla mucho, sin leer mucho, nada. ¿Por qué son importantes las vacunas? Ya, Son bueno. para proteger. Las Ya, vacunas adelante son lo dijimos. Para proteger. Las 7 ¿Cómo? es para, las 7 es para reconocer los antígenos. Una función. Ya, ¿no es cierto? Reaccionar frente a gente extraña. ¿No es cierto? Ahí está las reacciones antígeno-anticuerpo. ¿Y cuál era la otra? Digamos, esas como muy generales, pero importantes. ¿Y qué hace Reaccionar aparte frente de a ellos. reconocerla? Ah, Reaccionar. sí, pues la reconoce, ya reacciona y los combate. Ahí está la función del, ¿no es cierto?, nuestro sistema inmune. ¿Ya? Y lo otro que yo les había pedido era que completaran, hicieran un cuadrito con la información solicitada sobre 3 vacunas. Ya. Ahí está. Por ejemplo, la idea era que buscaran un poquito de información de estas 3 vacunas y supieran algunas cosas. El tipo de vacuna que yo me refería a si está hecho con agentes patógenos vivos, si están muertos, si una parte de ellos, más o menos. Después, ¿cuál es el agente patógeno que causa, ¿no es cierto?, estas enfermedades? Si es un virus, una bacteria, un hongo, ¿qué diablo? Después, todos estos tienen, ¿no es cierto?, existen vacunas de ellas. Bueno, debe ser la cantidad de dosis, se pone en una dosis, en 2, en 3 o más. Y a qué edad se recibe. Se puede recibir a cualquier edad, en cualquier minuto, etc. Eso era lo que había que buscar acerca del cuadrito. ¿Alguno lo hizo? ¿Alguno hizo el cuadrito? Parece que no. Niños, es difícil así, nos quedan poquitas clases, estamos en la parte final ya, y yo les pediría que igual no decayeran y que trataran de participar en las clases o cuando realizamos alguna guía o algo, por favor. ¿Ya? Mauricio, tenemos para el jueves, por favor, Tala. ¿Ya? Los espero entonces el jueves. ¿Ya? Nos vemos.